fiesta de trompetas. Fiesta de trompetas. Las Escrituras nos enseñan que nuestro Adonai Yeshua vendrá en la fiesta de trompetas. Que sea esta, solo en la soberanía de Elohim lo sabremos. Y si no, como pueblo entendido, seguiremos esperando. Pero no significa que Yeshua venga a tu vida y se manifieste en su reino, porque dice la palabra que es un abrir y cerrar de ojos. Yo le pregunto, cuando usted se acuesta, ¿qué hace? Cierra sus ojos, ¿cierto? Puede ser que cuando los abra, no lo abra en su cama ni en su cuarto, sino que los abra y vea la presencia de Adonai. Por eso, no se descuide, porque usted dice, hay gente que tiene por tardía la venida del Mashiach. Y dice, no, falta mucho que pasen otras cosas. Sí, quizás para la humanidad falta mucho, pero para ti y para mí no. Puede ser un mes, un día, una semana, un año. Solo Adonai sabe cuál es el tiempo que nos corresponde estar en esta tierra. Por eso tenemos que esperar al Mesías cada día. Vamos a ver la unificación. Recordemos que venimos unificando Apocalipsis con Juan, el Evangelio de San Juan. Ya vimos San Juan 1 con Apocalipsis 1, donde revela que Yeshua es Adonai, es Elohim, el Elohim viviente, el cual vino como luz en el mundo siendo encarnado. Mas en Apocalipsis habla que es aquel hombre con vestiduras blancas, o aquel ser celestial, perdón, así es la palabra, celestial, porque es en espíritu, que revela con ojos de fuego, con vestiduras blancas, su boca sale una espada y sus pies como el bronce bruñido. Vemos en la anterior clase o enseñanza, donde habla a las primeras Keilot en Apocalipsis. Y vemos en Juan las bodas de Canaán, donde nos damos cuenta que para que una Keilah funcione conforme al diseño del Eterno, tiene que tener vino, espíritu. Y si no hay espíritu, esa Keilah está muerta, vacía, pobre, porque no tiene el espíritu. Y hoy vamos a ver en Juan 3 y Apocalipsis 3 la voz que está llamando y que responde desde tu interior. Porque esto es muy bonito, porque precisamente esta fiesta que vamos es a sonido de shofar. El shofar, cuando suena, está hablando a tu alma para que despierte. Tú no eres un cuerpo que tiene un alma, tú eres una alma que tiene un cuerpo. Y lo que sucede es que cuando vemos estos pasajes que vamos a unificar, nos vamos a dar cuenta de la importancia del elemento nuevamente del Espíritu para poder esperar al Rey de Gloria. Porque antes de que suene a sonido de shofar a las naciones, primero tiene que estar sonando en tu interior. Cuando nosotros vamos a Yom Teruah, se hacen 100 trompetazos. Eso es parte de la práctica de la Moadim, de la fiesta, de la celebración. Pero esa voz de shofar, ese sonido ya tiene que estar sonando en tu interior y en el mío. Y si no está sonando, bueno, a despertar. Porque quizás cuando suene ya no haya tiempo. Cuando nosotros veníamos del sistema religioso, ¿qué era lo que nos decían? Bueno, no muy largo a lo que Yeshua dijo, arrepentíos porque el reino de Elohim se ha acercado. Que le decían, arrepiéntase, puede ser que hoy sea su último día. Sonaba como un poquito confrontativo y también temeroso, porque usted decía, mejor me arrepiento, porque si este es mi último día, pero no estaba muy largo de la verdad, solamente que estaba un poquito fuera de contexto.
Porque Yeshua sí nos llama constantemente al arrepentimiento, porque su voz siempre está sonando, siempre. Por eso el Rúa nos llevará a estos dos capítulos, tanto Juan 3 como Apocalipsis, para poder unificar la verdad que hoy Adonai nos viene a revelar. Solo eso nace del Rúa al oír la voz del Mashiach que viene, siendo transformados en nosotros para que venga su gloria y sea manifiesta. Estos dos capítulos van a declarar dos cosas muy importantes que usted y yo hoy tenemos que aprender. En Juan 3:3, vaya ahí, me acompaña, vamos a comenzar primeramente con Yohaná. Juan 3:3. Aquí estamos viendo la historia, San Juan 3:3. Aquí estamos viendo la historia y la voy a resumir un poco. Cuando Yeshua tiene ese encuentro con Nicodemo, ¿quién lo llega a buscar? Nicodemo. Se da cuenta que en Yeshua hay algo celestial, pero él se va en el secreto, porque cuando hablamos de Nicodemo estamos hablando de un hombre que es un rabino, un principal entre su pueblo, un hombre que conocía la Torá a profundidad, incluso que hacía la obra de la Torá, porque estaba sujeto a las obras de los rituales y él lo hacía, pero a él le faltaba algo y por eso tiene este encuentro con Yeshua. Yeshua le dice: el que no nace de lo alto no puede ver el reino. De toda la conversación que ellos tienen y donde comienza Nicodemo a decir qué se necesita para entrar al reino de Elohim, Yeshua le revela que tiene que haber un nuevo nacimiento. Y recuerdan en el sistema antes cuando le decían venga a Jesús y nazca de nuevo, y usted va a ser una nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas serán nuevas. Y usted iba a su casa y lo que menos había era una conversión, porque tenía que enfrentarse con el problema, con la economía, con los conflictos. Y cuando usted se daba cuenta, cuando llegaba a esas circunstancias, estaba procediendo como el viejo hombre interior, muy distinto al que le habían dicho en el sistema. Va a ser una nueva criatura, ¿cierto? Así nos llamaban, venga, tenga la oración de fe y usted va a ser una nueva criatura. Porque Yeshua claramente dice que para nacer de nuevo se necesita nacer ¿de qué? De agua y de espíritu. El agua representa la Torá, las escrituras. Y no una palabra que solo viene a conocimiento, tiene que penetrar en lo profundo de tu ser, como una espada, como habla que debe de ser la palabra, hasta los tuétanos, profundizar en tu interior. Al punto que cuando esa palabra penetra hasta a lo íntimo de tu ser, de tu neshama, que llega hasta tu alma, no a tu cuerpo, no a tus emociones, como nos enseñaban antes, es cuando surge el espíritu de la palabra, el cual revela quién es Mashiach. Por eso Nicodemo no lo podía ver, porque él tenía la palabra, pero no tenía el espíritu de la palabra. Por eso no podía saber que Yeshua era el Elohim viviente. Por eso Yeshua dice, el que no nace de lo alto no puede ver el reino. Porque el nacer de agua y de espíritu, estamos hablando que usted puede comprender el agua porque usted la ve. Pero ¿cómo ves el espíritu? Porque el espíritu solamente está en lo alto. Por eso Yeshua dice, claro, el que nace de lo alto, de espíritu, es el que puede ver el reino de Elohim.
Porque hoy muchos tienen agua. Vea, incluso hasta el más inconverso, usted le ve y cifra textos bíblicos. Aún la palabra dice que los demonios la conocen y tiemblan ante ella. ¿Y qué es esa? La palabra, el agua. Y dice que los demonios tiemblan. Y hay gente que la conoce y no tiene, ni tan siquiera tiembla, ni tiene temor. Sí, yo sé que existe. Sí, y tal. Y como les digo, hasta el más impío toma la palabra para hasta salir de su boca. Y eso era lo que pasaba, aunque no era en el caso de Nicodemo, porque Nicodemo era un sabio en la Torá, pero no tenía el Espíritu. Por eso Yeshua le dice, si no naces de lo alto, no puedes ver el reino. Si no naces de espíritu, si no naces de espíritu. Por eso Apocalipsis 3:21, vea lo que dice, aquí vamos a unificar un poco. Dice, el que venciere se sentará conmigo en el trono. Y usted va a decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que dijo el que sube de lo alto y que le dijo a Nicodemo que tiene que nacer de lo alto para ver el reino? Es que solo aquellos que ven el reino reconocen al Elohim viviente sentado en el trono. Lo hemos visto Shabbat anteriores. Si a ti no se te revela el Melech David, el Ben David, que significa, o el rey David, el cual se promete a través de las Escrituras, donde iba a venir un reino perpetuo, que es Mashiach. Si a ti no se te revela Yeshua reinando, es porque no estás viviendo el reino y no has nacido de lo alto. Porque eso le pasó a Nicodemo. Tenía al frente aquel el cual esperaban, por el cual vivían y por cual se formaban escrituralmente. Y aún así no le pudo ver porque no tenía espíritu. Si tú no naces de lo alto, si en ti no está el espíritu de Elohim, nunca vas a ver aquel que viene. Y el que viene no es el que te enseñan en las películas, un hombre ensangrentado y crucificado, o lo que vemos a través de las procesiones católicas, donde va un hombre ahí cargando una cruz, o lo que te contaron. El Ben David, el Elohim que reina, que habla aquí en Apocalipsis, el que está sentado en el trono, es aquel que viene a juzgar el mundo. Porque ya Él hizo la obra, ya salvó. Y un día vino a tu vida para salvarte, pero va a venir de nuevo para juzgarte o para sentarte en su trono. Lo hemos hablado Shabbat anteriores. Si nosotros no comprendemos a través del Espíritu lo que realmente es vivir el reino de Elohim, vivir el reino del Mashiach que se nos reveló, Nicodemo estaba frente a frente delante de Mashiach, mas aún así no se le reveló, aunque él dijo, las obras que tú haces, solamente alguien que sea enviado por el mismo Elohim. Reconoce el poder que había en Mashiach, que no existía ni había existido un hombre que hiciera las obras redentoras de milagros que hacía Yeshua, pero aún así no pudo nacer, no pudo su vida ser transformada, porque puso por primero la palabra. Hoy nosotros, ¿qué nos pone por primero? Nuestra economía, nuestros deseos, nuestros afanes, nuestro pensamiento, nuestra religiosidad. ¿Qué te pone por primero que no puedes ver? No al Yeshua ensangrentado, sino aquel que reina y vive por siempre, para que tengas temor. Y esta es la clave. Dice él, el que vence, el que no es nacido externamente, el que es nacido desde el interior.
no por palabras bonitas. Usted no puede pensar que una persona es diferente solo porque habla. Claro, nosotros somos limitados, porque el ser humano juzga por lo que ve. Y usted me puede juzgar de una forma, pero usted no conoce mi interior. Pero la única forma que evidencia son mis obras, porque por sus frutos serán conocidos. ¿Y esos frutos de quién son? Del Espíritu, de Yeshua. Y solo alguien que tiene frutos es aquel que porta el Espíritu de Elohim, el que ha nacido de lo alto. No naciste por una palabra, naciste por revelación, y esa revelación vino a tu vida y te penetró hasta lo íntimo, hasta lo profundo, y te transformó. Y como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Mashiach vive en mí, porque la obra que yo hago no es la que yo quiero. En Juan 3, nacer de lo alto es el ingreso a lo invisible del reino de Elohim. Y eso es lo que la gente ahora no comprende, porque hay falta de emuná, falta de fe. Y usted va a decir, sí, es que no, yo tengo fe. Y lo decimos como talarilla, lo que es este pasaje: la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ahí usted ve a la persona diciendo esto, y mentira, no lo viven. Porque si la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, deberías tener la certeza que Yeshua vendrá como rey a gobernar sobre la humanidad y juzgará a aquellos en los cuales amaron más las tinieblas que su luz, que es la vida de los hombres. Y dice la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué nos cuesta entender eso? Porque literal queremos ver a Yeshua en su trono para creer. Y usted dice, pero es que no, vieras qué fácil, yo sí creo en el Ben Yosef, el que vino aquí, Yeshua, y murió en una cruz. ¿Pero por qué lo crees? A través de la historia, a través del testimonio. Pero el Yeshua que está en el trono es el que se revela individualmente. Por eso muchos no lo conocen y tampoco lo esperan. Y por eso no viven el reino de Elohim. Porque Él se dejó ver, vista esa salvación desde el momento que le dijo a Abraham. Y Abraham lo entendió cuando iba a sacrificar a Isaac. En este monte Elohim será visto. Y efectivamente en ese mismo monte fue el monte Calavera donde Yeshua fue crucificado. El Elohim mismo fue visto. Y por eso el mundo cree, porque fue visto. Pero si tú has nacido de lo alto, tú puedes ver lo espiritual. Y desde ya, como dice Apocalipsis, puedes ver desde ya aquel que está sentado en el trono. Por eso Rashaúl lo entendía también el apóstol Pablo, que él dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, juntamente con él. ¿Y cómo? Si estamos aquí en esta carne. Suena como místico, pero es tan real. Es tan real, amados. Pero ¿sabe por qué no lo vemos? Porque es demasiada nuestra incredulidad, demasiado la dureza de corazón. Porque yo creo si veo. Y yo agradezco al Padre que aquí creamos bajo la emuná de Yeshua, que vino aquí y dio su vida por nosotros. Pero hay muchos que dicen, yo no creo, yo no estuve en ese tiempo. Aún peor, caen en ese concepto. No creo. Mas Él viene y nos revela un reino, porque eso fue lo que hizo Yeshua. Arrepentíos porque el reino de Elohim se ha acercado. Desde que Yeshua vino se estableció su reino. Pero no lo podemos ver sencillamente por nuestra falta de incredulidad. En Juan 3, ahí continúa esta historia, y Yeshua le dice a Nicodemo, de cierto te digo,
el que no naciere de lo alto no puede ver el reino de los cielos. Aquí está nuevamente refutando el concepto claro de la importancia de nacer de nuevo para ver el reino del cielo. Y nacer de nuevo no basta en que reconozcas a Mashiach, en decir, murió por mí y ya soy salvo. Recuerden que eso es un engaño del sistema, porque no es así. Porque si realmente aceptas a Yeshua como tu vida, tú lo aceptas como el Señor, el Adonai de tu vida. Y cuando usted sabe que hay un ser superior a usted, ¿qué sucede? Tienes que regirte, tienes que subyugarte. Y ya no es tu voluntad, es la voluntad de Él. Por eso no hay un nacimiento. Por eso no hay esa conversión que cuando en el sistema nos decían, venga, arrepiéntase y sea una nueva criatura. Y la persona seguía igual. Y pasaba un tiempo en la iglesia y al mes, 2 meses, más bien era peor. Se iba al mundo y era peor. Porque el nacer de lo alto es aquel que Adonai deposita, da su espíritu para que se subyugue a ser, ahora sí, lo que es el agua, la palabra, la que es tangible, la que puedes ver como lo que está escrito. Pero no sucede. Yeshua habla a Nicodemo como un líder religioso en esta historia, pero efectivamente es un líder religioso sin revelación. Porque el nuevo nacimiento en el Rúa, Yeshua lo dice claramente, debes nacer de lo alto. No solo es volver a empezar, sino es engendrar lo que Elohim deposita en ti. Y usted dice, ¿cómo engendrar? Es traer a la luz. Por eso Yeshua nos llama y nos dicen, sean luz. Que el mundo vea las obras de vuestro Padre en ustedes. Ustedes nacieron para ser luz, no para ser oculta. Los hombres necesitan ver las obras de mi Padre a través de usted y de mí. Pero ¿sabe por qué no sucede? Porque no volvemos a lo mismo, no hemos nacido de lo alto. Por eso Yeshua dice, tiene que nacer del Rúa. ¿Y qué significa el Rúa? Espíritu, aliento, viento, la esencia de vida divina espiritual que solamente viene del Malhut al Shammai. ¿Qué significa eso? Del reino mismo de Elohim. No es un lugar, sino es un gobierno presente espiritual que debe de estar en tu vida y en la mía. Por eso Nicodemo no lo vio. No lo pudo comprender. Lo que parecía tan simple. Si él mismo dice, las obras que tú haces, solo alguien enviado del mismo Elohim puede hacerlas. Pero él no lo pudo ver, porque él estaba lleno de agua, pero no tenía espíritu. Hoy nosotros podemos llenarnos de agua, y ojalá sea de agua, no sea de otra cosa. Porque hoy muchos no caminan ni tan siquiera con el agua, caminan solo con la tiniebla, que es su humanidad no rendida. Pero si hoy Adonai a usted y a mí nos da la oportunidad de sumergirnos a sus aguas, es para que podamos obtener también el espíritu de la palabra. Una vez escuché de Adrian Rogers, que era un predicador, yo creo que ya murió, me encantaban sus enseñanzas. Y él decía que la Torá o la Escritura es como un océano, que es un océano que los más eruditos entran a sus profundidades y nunca llegan a tocar fondo. Pero también era un océano para los niños que podían entrar en sus aguas sin temor a ahogarse.
Porque realmente esas aguas que Yeshua habla de la Torá, que es su escritura, son aquellas palabras que vamos ante el Padre como niños. Nos sumergimos en ellas sabiendo que no es mi concepto ni mi pensamiento que me va a elevar y me va a hacer ver el reino de Adonai. Es la simpleza de un corazón que se rinde delante de Él, le reconoce, que fue lo que Nicodemo no hizo, y se subyuga a su reino, lo que habla Apocalipsis, a su trono. Porque ha comprendido que hay un poder supremo que lo rige y debe de tener temor. Yeshua no habla de transformaciones externas cuando le habla a Nicodemo. Está hablando de una generación radical, de una nueva creación. Porque ahí en Juan 3 dice, lo que no es nacido, él lo dice aquí, lo sigue con Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y hoy muchos están ahí, pujando, tratando de ser paridos, y disculpe la palabra, paridos por carne, bajo conceptos, dogmas, por su naturaleza humana, de carne. Sí, es que son mis cosas, es que así yo lo conocí, es que así estoy bien, es que así debe de ser. No, es que yo guardo lo que yo quiero, yo vivo como yo quiero, yo hago lo que es, y sin el más deseo de ser nacido del Espíritu, aquel que reconoce de espíritu a espíritu lo que el Padre está ministrando. Amado, y esto incluso lo vemos en el sistema, y no es una cuestión porque doy gracias al Padre que nos sacó, pero cuántas personas hoy han caído en vergüenza, han caído en lo profundo y lo bajo, porque han tocado espacios sagrados queriendo ser carne, queriendo actuar en la carne, tomando lo santo, siendo profanos, y caen en una rotunda vergüenza, porque Adonai no comparte su trono, solo lo comparte con aquellos que realmente estén dispuestos a ser espirituales. Este Juan 3 de esta historia nos revela la necesidad interior de cada uno de nosotros, la cual, que la carne no puede heredar el reino, que la religión no produce una nueva vida, efectivamente, y que solo el Rúa del Mashiach puede transformar el corazón de cada uno de nosotros. Cuando somos nacidos del Rúa, de ese Rúa que viene del Shammai, no otro espíritu, porque recordemos que existe el reino de Elohim, que es espiritual, y también el reino de las tinieblas. Y si tú no tienes el Rúa de Elohim, que es de ese reino espiritual que nos habla Apocalipsis, pues amados, a meditar, a tener cuidado, porque entonces lo que tienes es el espíritu del contrario. Todo aquello que te lleva a transgredir Torah, instrucción, todo aquello que te hace caminar en tu carne, dándole lugar a tus deseos, viviendo bajo tu voluntad, por supuesto, no está el Rúa de Adonai. Porque el espíritu de Elohim, el cual nace de lo alto, es aquel que se subyuga al agua, a la palabra. Porque así es como se nace, de agua y de espíritu. Adonai te da el agua para que en tu interior fluyan ríos de agua viva. Yeshua lo dijo. Si supieras quién es el que te pide agua, si tomas de mí, de tu interior fluirán ríos de agua viva. ¿Por qué le estaba diciendo? Porque si tomaba de su espíritu, es donde realmente se daría el efecto en el cual Adonai nos llama
a nacer de nuevo, a nacer de lo alto, donde yo no me rijo por mi voluntad, me rijo por la palabra. El punto clave que dice ahí en esta historia, Yeshua lo dice tan claro: el viento sopla de donde quiere. El que nace del Rúa no vive por apariencia, ni reputación ni estructura, sino por guía interna del Rúa. ¿Sabe por qué compara Yeshua al Rúa con el viento? Porque usted el viento no lo ve, pero lo siente. Y amados, yo y usted nos podemos poner aquí una clase y podemos hablar de la Torá. Y usted tal vez me puede cuestionar ciertas cosas y decirme: Evelyn, como que no sé, necesito que me explique algo mejor, yo como que entendí otra cosa. Y tal vez usted, bajo su conocimiento, que es una responsabilidad de cada uno, estudiar la Torá, que nuestro rabí, el más importante, Yeshua HaMashiach, nuestro Roe, sea el que nos enseñe. Él es el rabí de rabí, el maestro de maestros. Pero ¿sabe qué? Yo no le puedo cuestionar a usted lo espiritual, porque yo no lo veo, yo lo siento, y yo no puedo sentir por usted. Cuando usted lo siente, pero si yo soy nacida también del Espíritu, hay algo que nos va a vincular. Y sepa que lo que usted está percibiendo y sintiendo, yo también, está siendo reafirmado en mi espíritu. Porque a nosotros no nos unirá la sangre ni la carne, pero sí el Espíritu, los que somos espirituales. Pero los que son de la carne, como dicen, ni chicha ni limonada, nada, no entienden, no saben, andan ciegos, como lo leímos en el Shabbat pasado con respecto a Revelaciones 2, que habla precisamente de una Keiló. Te dice rica, más pobre eres, te dices que estás vivo, pero más muerto estás. Eso es lo que le pasa a las personas que están sin el Rúa de Adonai. Se dicen vivos, pero hace tiempo están yediendo, sepulcros putrefactos, por fuera lindísimos, pero por dentro podridos. Porque solo los del Espíritu son aquellos que pueden percibir las cosas del Espíritu, y aún más son los que van a heredar eternidad. Tú no te vas a ir con ese cuerpito, ni yo. Solo los espirituales. En las Keilot de Apocalipsis, vamos a ir ahora de Juan, donde vemos esta revelación que Yeshua le dice a Nicodemo, porque Nicodemo representa la religión. Ahora nos vamos a Apocalipsis 3 para hacer esta unificación. Aquí nos quedan las 3 Keilot que Adonai habla. Estas Keilot en Apocalipsis revelan lo que pasa cuando el creyente no nace del Rúa, o si lo ha hecho. En las últimas 3 congregaciones, Yeshua, en Apocalipsis o Revelaciones, habla y revela la condición interna del alma en el tiempo del fin. Recuerde, amado, que cada Keilot no está hablando de una comunidad. Bueno, en ese tiempo sí, pero si usted lo trae a tiempo presente, usted tiene que saber qué Keilot es usted, porque lo que está hablando, cada una representa la condición del alma de cada uno de nosotros. No habla que ahorita existe una de Esmirna y no, eso no es válido porque eso era para aquel entonces, era para la Keilot de Esmirna. No, amados. Estas Keilot representan la condición de tu alma. Como las Sefirot, que son 7, estas son 7, y las Sefirot son las condiciones del alma. Si muy bien se acuerdan, cuando fuimos de camino a Shavuot, que yo estuve enseñando las Sefirot. Tú, a través de Apocalipsis, tienes que darte cuenta cuál es la condición de tu alma en este tiempo del fin. Porque, amado, efectivamente estamos en el tiempo del fin. Estamos en el tiempo del fin. Sardis, vamos a ver, Apocalipsis 3:1. En esta iglesia de Sardis dice vida por fuera, pero muerta por dentro. Y dice así: tienes nombre que vives,
pero estás muerta. Esta Keiló, exteriormente, es como una congregación, donde se ve hermosa, o como Yeshua vi a los fariseos que les dicen, ustedes por fuera son emblanquecidos como sepulcros, y es cierto, vaya una lápida bien cuidada y se ve muy bonita, blanquita y todo, pero por dentro ¿qué hay? Por eso Yeshua hace esa comparación. Y en el tiempo del fin, cuando usted no ha tenido no voy a decir como decían en el sistema, una conversión no, cuando usted ha nacido de lo alto, en usted no puede haber muerte, porque el mismo Juan dijo, esta era la vida de los hombres, Yeshua HaMashiach, su luz vino a darnos vida, y vida en abundancia. No puedes estar muerto, pero puedes decir que estás vivo. ¿Por qué? Porque vengo cada Shabbat, ahí más o menos leo la escritura, o soy muy leyente y muy estudiador de las escrituras. Pero tus acciones, ¿qué dicen? ¿Qué dice tu boca? ¿Qué dicen tus frutos? Y esto es lo que le pasaba a esta Keilot. Internamente su corazón, que sabe qué le sucedió, vivía de recuerdos, pero no tenían fuego en el presente. Eso no le suena como muy peculiar al tiempo que vivimos ahora. De gente cuando estaba en el cristianismo, yo predicaba, yo evangelizaba, yo hacía, y viven de glorias pasadas. Eso fue lo que le pasó a Sardis. Era una congregación que estructuralmente decía, yo vivo, yo estoy, pero internamente estaba muerta porque ya no estaba haciendo las primeras obras. Y en el tiempo del fin hay mucha gente que está así, porque viene a raíces hebreas, entonces ya no me siento tan pandereta, ya no me siento tan avivado o tan pentecostal, ya no voy y predico, ya no voy y enseño, ya no voy y sirvo, ya no hago eso. Pero mientras estás cubriendo cada Shabbat una estructura donde te vistes de ropajes, pero solo es externo, porque dices, estoy cumpliendo mis mandamientos, estoy cumpliéndolo, aquí vengo. Pero cuando representa que estés vivo o viva por dentro, careces de ello. Porque vivir no significa lo que hacemos, inhalar y exhalar. ¿Dónde está la vida de Mashiach en ti? Es que porque me hicieron y todo. No, amado, recuerde que nosotros somos nacidos de lo alto, que nuestro reino viene del Shammai, viene del cielo. Y ese reino es un reino que transforma y cambia nuestro pensamiento. Y las cosas pasadas, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces no podemos vivir del pasado. No podemos ser como esta Keilá. ¿Y sabe por qué ella estaba así? Sencillo. No fue porque la desmotivaron. No fue porque el ministro le dañó. No fue porque tuvo un fracaso en su ministerio. Es porque le faltó el Espíritu. Se fue. Punto. Se fue el Espíritu. Se le fue. Y terminó siendo una Keilá vacía. Porque se fue el fuego que el mismo Mashiach dijo, y les enviaré un consolador, que será el Espíritu que vendrá con poder y fuego, que avivaría tu alma. Y ahora me gustó mucho como Isaac compartía con respecto a la idolatría. Isaac decía eso, la idolatría es todo aquello en el cual, es cierto, pones tu corazón. En realidad, ¿cuál fue la palabra que utilizaste?
Entonces, eso es bueno porque, o sea, me encantó mucho de la forma como lo dijo, porque caemos en esa idolatría. ¿Por qué? Porque dejamos de sentir el avivamiento que un día vino a nuestras vidas con fuego y comenzamos que nos avivaran otras cosas. El temor, el rechazo, el miedo, la tristeza, la apatía, la comunión, porque ese fuego se fue en ti. Ese fuego que era el que hacías todo eso, pero no era por tu mano, era por el Rúa, por su espíritu. Por eso, cuando le habla el Mashiach a esta Keilot, la reprende y le dice: despierta y afirma lo que queda. Despierta, despierta, vamos a Yom Teruá, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos para que te alumbre Yeshua. Despertemos. Y si algo queda en ti, despiértate porque se te va a quitar. Porque hace falta el Espíritu. Solo un alma nacida del Rúa, del Espíritu, puede velar, oír y resistir el día malo. Cuando tú tienes el Espíritu, tú velas. ¿Y qué es velar? Tiempos en tefilá, tiempos de oración. Oír, no ir al mundo, oír la palabra. Yeshua dijo, la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y aún más, si tú oras, si escuchas la palabra, resistirás hasta el tiempo del fin. Filadelfia. Se habla en esta Keilot que es pequeña, pero tiene fuerza. Vea qué hermoso. Lo dice en el 8, ahí en el 3:8. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta Keilah es la que nace de lo alto. Porque lo primero que dice, no me has negado, has guardado mi palabra y has preservado mi nombre. Porque solo el nombre que es sobre todo nombre, en cual toda rodilla se doblará y confesará que Yeshua es Adonai, es ese el Espíritu en ti. En las redes se ha estado moviendo mucho con la controversia nuevamente si Yeshua es Adonai y que si no. Pero ¿sabe por qué la gente está en esa confusión? Porque solo el que nace de lo alto, el que tiene el Rúa de Elohim, es el que reconoce que Yeshua es el Elohim viviente. Porque ¿sabe por qué lo hace? Porque ya lo vio en el trono, a través del Espíritu, por el poder de su palabra. Y lo comprende. Le es fácil decir, sí, tengo que vivir un reino, y en un reino usted tiene que subyugarse, no hace su voluntad, hace la voluntad del rey. Y hay mucha controversia, pero es normal, amado. Por eso cuando usted quiera hablarle a una persona y le quiera decir, es que Yeshua es Adonai, no se estrese si no le entiende. ¿Sabe por qué? Porque eso solo lo revela el Espíritu. Lo celestial, lo eterno, lo que viene del reino. Esta Keilot no tiene espectáculo, pero tiene fidelidad. Amén, 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 amado. Si nosotros somos esto, por eso no se angustie. Si aquí usted no ve como las masas, porque aquí la Escritura y en la revelación del último tiempo y de las Keilot no habla que esto no es un espectáculo. Aquí usted no viene a un lugar de entretenimiento, usted viene a un lugar de aprendizaje y de elevación. Y dice que no tiene espectáculo, pero sabe que tiene fidelidad. Que yo no espero que las emociones me las muevan para estar siempre aquí, porque yo no le cumplo al hombre, le cumplo a Elohim. Y Elohim me dice que yo tengo que estar de Shabbat en Shabbat.
Dice también que no tiene renombre, pero tiene poder. Que no se apoya en la carne, sino en la palabra, que es la davar, la palabra misma del Elohim viviente. Aquí nosotros no vamos por movimientos. Incluso mucha gente cree que Yeshua, que decimos que Yeshua es Elohim, es como el movimiento que se habló, que hace que como 30 años atrás, cuando fue el movimiento del Espíritu Santo. No sé, 30, 20 años atrás, no 30 años, cuando todo era el movimiento del Espíritu. La gente cree que esto es un movimiento, pero no, amados. Es la revelación que habla el profeta, donde dijo que en el último tiempo se derramaría el Espíritu de Elohim. Y el Espíritu de Elohim es el que viene a revelar al Elohim viviente. Mucho tiempo nos hicieron pensar que el poder del Espíritu Santo o la revelación del Espíritu era porque yo hablaba en lenguas o porque hacía sanidades. Sí, amados, eso es parte del poder, pero no de la revelación. Cuando usted tiene la revelación, también tiene el poder y tiene el fuego que dijo Yeshua. Entonces usted hace esas obras, porque esos son los frutos que usted evidencia como hijo de Elohim que ha nacido de lo alto. Pero nos enseñaban antes que no, que si usted hablaba y que se hacía y que esto, no, por eso hoy la gente no entiende. Porque la última revelación será la revelación del Mashiach. Y esta Keiló lo entendió, porque dice: tú no has negado mi nombre y has permanecido fiel con mi palabra. Y aunque la gente diga ustedes son raros, que qué herejía es esa, que diga que usted, que Yeshua es Adonai y Yeshua es Elohim, y nos pueden criticar, pero el Espíritu es más que suficiente. A mí me encanta porque el mismo Mashiach lo dice en el monte de las bienaventuranzas. Él dice: todo aquel que conozca estos mandamientos, aún el más pequeño de sus mandamientos, de esta palabra, lo haga y aún más lo enseñe, grande será llamado en el Shammai. Pero hay muchos que ni lo hacen ni lo enseñan. Sencillo, porque no han nacido de lo alto. Porque cuando tú y yo nacemos de lo alto, ¿sabe qué, amado? El servirle, el obedecer esta palabra no es esclavitud, es un placer, es un deleite, es un privilegio de millones y millones de personas que podrían estar aquí, que usted esté aquí y yo también, y podamos tener esta verdad. ¿Y sabe dónde se revela esta verdad? Bajo la libertad que vives. Que no vives tú, ni los problemas son los que te gobiernan, sino aquel, el que lo miras en fe. Y dice: esta es aquella la que nace de la palabra. Y vea lo que le dice Yeshua en Apocalipsis, en el 8. Yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Amados, qué lindo. Cuando tú y yo nacemos de lo alto, de espíritu y de palabra, la puerta está abierta. ¿Y sabe qué dice Yeshua? Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, porque yo soy la puerta de la verdad y la vida. Y nadie puede venir a mí, ni aún al Shammai, si no es por esta puerta. Hoy muchos no entran a esa puerta y no está abierta. ¿Sabe por qué? Porque no está el Espíritu. No han sido nacidos. Por eso no ven esa puerta. Una puerta que se ha quedado ahí, pero eterna. Amados, el Eterno, cuando habla de la puerta, es la puerta que nos lleva al Shammai, al cielo, a la vida eterna, a la cual Nicodemo le preguntaba tanto a Mashiach. Es esa puerta, y solo a través de él, y Yeshua es el Espíritu
el que en ti y en mí debe de habitar. Esta Keilot, que es la de Filadelfia, es aquella que Adonai le dice: yo te dejo la puerta abierta. Qué hermoso. Porque usted le deja la puerta abierta a alguien que ya le tienes confianza. A alguien que no tienes problema porque sabes que puede entrar y confías en él. Y es lo que Adonai dice para aquel que guarda su palabra y preserva su nombre. En la Odisea, perdón, es que aquí está, sí, se ve la Odisea, seguimos en la última. Ahí en Apocalipsis, continuamos en el 3. Esta cae en el autoengaño de la tibieza. Vea lo que dice en el 16. No eres frío ni caliente. ¿Y qué pasará? Te vomitaré, porque no eres frío ni caliente. Ay, amados, qué condición más terrible. ¿Sabe por qué? Porque no hay peor, mi mamá lo decía, no hay peor corazón, no hay peor traidor que aquel que se engaña a sí mismo. No hay traidor a su dueño. Un corazón, cuando usted se autoengaña, yo creo que es la peor condición del humano que puede estar. Cuando usted tiene un concepto en el cual usted dice: yo estoy bien, pero lo único que estás haciendo es solo quebrantando Torah. Y crees que que nosotros venimos acá, que venimos cada Shabbat, y 6 días estamos entre otros dioses, le voy a decir: te estás autoengañando. Te estás autodestruyendo. Porque dice: no eres ni frío ni caliente, por eso te vomito. No estás adentro ni estás afuera. No quieres entrar a la puerta, pero tampoco quieres que otro entre. ¿Por qué? Porque incluso hasta por tu testimonio estás siendo piedra de tropiezo para otros. Y esto es lo que le pasaba a esta Keilot, a esta congregación. La Odisea era exterior como una iglesia tibia, pero internamente su corazón estaba lejos de Adonai. Aparentaba algo que no era. Y hoy tristemente, y Yeshua lo dijo, que en el último tiempo que iban a haber lobos rapaces, vestidos de ovejas, pero en su interior eran lobos. Y mucha gente toma este concepto, ¿sabe para qué? Para hablar los ministros, para hablar los que estamos aquí y enseñamos. No, amados, eso le compete esa palabra a usted y a mí. Tenemos que estar todo el tiempo teniendo cuidado de no ser lobos vestidos de oveja. Porque esta persona que está en esta condición de esta Keilot es aquella que dice: yo no necesito nada, pero realmente está miserable, pobre, ciega y desnuda. ¿Qué le faltaba a la Odisea? Nacer del Rúa. No había sido engendrada, por su juicio estaba distorsionado. Y Yeshua le dice a través de revelaciones, en el versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yeshua aquí está llamando hasta Keilot arrepentimiento. Le está dando una oportunidad. Si tú que te dices ser pero no lo eres, Yeshua en misericordia te está llamando: arrepiéntete. Arrepiéntete. Yeshua no está tocando un templo, está tocando un alma. Y la conexión que vemos en esto en Yohanan o Juan 3 y Apocalipsis 3 es que lo que es nacido del Espíritu vence las condiciones que tenía Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y solo el que vence entrará al reino cuando la trompeta suene. Amados, hagamos su retrospectiva.
Si nosotros somos como la de Sardis, con buena reputación, pero sin fuego interior. O si somos como Filadelfia, pequeña, pero fiel a la palabra. O si somos como la Odisea, confiada en lo externo, pero vacía en presencia. Hoy Adonai nos está llamando y dice Apocalipsis, aún en el 3:6, en el 3 y 22, todo el tiempo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y usted y yo, para que escuchemos al Espíritu lo que dice, ¿qué tenemos que ser? Espíritu. Yeshua era lo que le estaba enseñando a Nicodemo. Es lo que revela a las Keilot del último tiempo, a las almas del último tiempo. Necesitamos del Espíritu, porque solamente en el Espíritu podemos ver el reino de Elohim y así será manifestados en nuestras vidas y en nuestros hogares y seremos nacidos de lo alto. Seremos nuevas criaturas, criaturas no físicas, aunque sigamos morando en este cuerpo, sino espirituales. Que el favor y el reino de Elohim, su gloria, su majestad, está a favor nuestro, porque la puerta está abierta. Tenemos que permanecer fieles, ser como esta Keilot, mantenernos fieles al alabar a su nombre, a no negarlo. Es lo que nos llama hoy el Eterno. Es lo que necesitamos preservar. Amado, llévese esta palabra en su corazón y determine y haga retrospectiva, porque efectivamente estamos en el tiempo del fin. Y si no eres espiritual, si no hay fuego en ti, si no hay un nacimiento genuino, por supuesto no estás escuchando la voz del shofar. ¿Y sabe qué es lo que es esa voz del shofar? Arrepiéntete, porque mi reino ya pronto viene. Amén. Incline su rostro. Padre eterno, Rey bueno, te damos las gracias a ti, Rey, por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque nos has permitido ministrar tu palabra y traer a revelación, Rey, la condición de nuestro corazón. Anhelamos, Adonai Elohim, anhelamos, yo, mi familia y todos mis hermanos aquí en la Keilat, ser como la Keilot de Filadelfia, aquella que era fiel a tu palabra y la cual no negaba tu nombre. Tu palabra dice, la puerta te la ha dejado abierta. Rey, anhelamos ser esa. En este tiempo del fin necesitamos estar, Padre, erguidos, no negando tu nombre. No, Padre, no trayendo conceptos más allá de tu palabra, sino fieles a ella. Pero no fieles en conocimiento, sino fieles en tu vivencia, porque la palabra no vino para conocimiento, vino para revelación y vida, vida en abundancia. Adonai, yo te suplico, ven Adonai Elohim, ven. Llena nuestras mentes, llena nuestros corazones. Rey, hoy muchos necesitan esta palabra y quizás no están aquí para poder reconocer su condición. Y si hoy nos has dado la bendición de poder escuchar, Padre, no permitas que quede en el camino. No permitas que sea arrebatada esta palabra, redarguye. Ese es el poder de tu rúa, de tu espíritu. Dice tu palabra que nos redarguirá de pecado. Este es el tiempo que nos redarguya nuestro pecado, que vengamos a arrepentimiento de esas obras malas que hemos hecho, Rey. Redargúyenos, rúa de Adonai, de nuestro pecado y aún más dice de juicio. Eso significa, Rey, que tú vendrás y juzgarás la tierra a todos aquellos que amaron más las tinieblas que la luz de Mashiach. Padre, ese juicio que vendrá sobre la tierra y destruirá a todos aquellos, Rey,
que amaron más sus deleites más que a ti. Rey, y aún más dice, de tu justicia. Yo te alabo y te glorifico porque tu justicia es que te veremos. Que te veremos, Adonai Elohim, en ese trono que habla Apocalipsis. El que está sentado, el que vive y reina por los siglos, el que es eterno, el que es la Alef, la Taf, el principio y el fin, el que debe reinar en nuestros corazones. Rúa de Adonai trae ese nacimiento que aunque no te vemos, te sentimos. Porque no podemos verte físicamente, pero aquellos que son nacidos de Rúa, no de carne, son aquellos que tienen el poder para ver lo celestial. Padre, así como Yeshua le dijo a Felipe, de ahora en adelante verás ángeles subiendo y bajando. Y aún Rashaúl dice, cuando ascendió al tercer cielo, estando aún en su cuerpo. O aún los profetas, Rey, cuando le dabas visiones celestiales, así como el profeta Ezequiel que vio el templo, el Shammai, allá. Rey, nosotros también podemos hacerlo. Pero Padre, no lo hacemos porque no somos ni tan siquiera calientes ni fríos, somos tibios. Porque solo aparentamos, pero no vivimos. Porque nos decimos vivos, mas muertos estamos. Ahí estamos cautivos de nuestro dolor, de nuestro comportamiento, de nuestras palabras. Y nos decimos ser libres. Y esta parashá, Rey, ese es el tiempo de Shemitah. Nos habla de esa libertad perpetua que diste. Pero solo aquellos que estén dispuestos a perforar su oreja, aquellos que están dispuestos que penetre tu palabra y sea carne en cada uno de ellos. Solamente así podremos estar en la casa de nuestro Señor, que aún estando en este cuerpo terrenal podamos habitar en tu reino celestial. Rey, revélate, haznos nacer de lo alto, Padre, porque estamos cansados. Ya no queremos ser iguales, Padre, que haga una disposición interna de verdad, de soltar, de vivir de apariencias. Están cansados. No queremos caer en el autoengaño, fingir a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra comunidad, nuestra Keilah. Ya basta de hipocresía, basta de falsedad. Hoy nos llamas a nacer de nuevo, Padre, porque así era Nicodemo. Se presentó delante de Yeshua con sus vestimentas, con su conocimiento, pero realmente en sus palabras eran vacías, sin revelación, porque solo tenía palabra. Necesitaba de tu espíritu, necesitaba nacer de agua y de espíritu. Porque ¿de qué sirve la palabra si no es revelada y manifestada en nuestras vidas? La palabra mata y el espíritu vivifica. Y amado y amada, si hoy tomas su palabra, pero sin el poder del espíritu, déjame decirte, huye y ten cuidado. Porque esa palabra lo único que está trayendo es juicio sobre tu cabeza. Porque entre más sepas y más creas conocer, más juicio hay en ti. Si no dejas que el espíritu de la palabra no solo te lleve a la revelación, sino te lleve a la transformación.
y seamos transformados. Abba, haz un milagro, yo te ruego, sobre cada uno de nosotros y trae tu revelación. Permítenos ver tu trono y que tu temor venga sobre nuestras vidas y darnos cuenta que tú eres el Rey del universo, el creador de mi vida. Y que si yo no entro a tu reino y no soy de aquella que nace de agua y de espíritu, Rey, podrás estar frente de mí, podrás hablarme cada Shabbat, me hablarás en la calle a través de mi esposa, de mis hijos, hablarás, Rey, a través de ministros, pero me pasará igual que Nicodemo, no te podré ver. Me pasará igual, Adonai. Yeshua, yo necesito tu espíritu para verte. Nicodemo no lo pudo hacer a pesar de tanto conocimiento. Y quizás todo este tiempo he vivido una falsedad, llenándome de conocimiento, pero Yeshua, no te he podido ver. Has estado enfrente de mí, me has hablado tantas veces. Con lazos de amor me has llamado. En el momento de la angustia, de la necesidad, de la enfermedad, has estado ahí. Pero ¿cómo no verte si en mi ser no está tu espíritu? Por eso mis ojos no se han abierto y mis oídos tampoco. De Shabbat en Shabbat escucho tu palabra, llego a mi casa y es lo mismo. No cambio, sigo siendo la misma persona. No hay revelación ni transformación. Me autoengaño, me lastimo, me lacero, pero también lacero a las personas que quieren entrar porque ven la puerta abierta, pero yo hasta he sido de oposición. Porque en Nicodemo, Rey, y aún en estas Keilot que hablas en revelaciones, eran aquellas que tú llamabas a tener acceso para que pudieran comprender tu reino. Le revelaste a Nicodemo para que pudiera verte y le enseñara al pueblo. Llegan estas Keilot y tú las transformaste, las hiciste para que le enseñara a tu pueblo. Hoy estamos aquí, Rey. Nos das familia, hijos, esposos, esposas, porque ellos necesitan verte a través de mí. Pero ¿cómo te verán si yo ni tan siquiera te puedo ver? Porque sigo en mi carne. Y solo los espirituales disciernen lo espiritual. ¿Cómo poder verte si estoy en una condición de carne? Atado a mis pecados, debilidades, atado a este cuerpo de muerte. Cuando yo no nací con un cuerpo, yo nací como un alma eterna. Y esta alma eterna te anhela, Rey, te anhela y te suplica el día de hoy. Hazme nacer de nuevo. Hazme nacer de lo alto, porque yo necesito verte. Permíteme verte en tu trono, para que ahora, cuando venga Yom Teruah, la celebración de las trompetas, yo pueda coronar al Rey. Yo pueda ver a mi Rey y me pueda rendir delante de Él. Porque un día será tan claro y tan tangible cuando vengas. Veré tu corazón, Rey, veré tu reino y veré tu reino establecido, ya no solamente en mi corazón, sino en toda la humanidad. Abba Adonai, yo te suplico, en esta tarde, noche, ya finalizar Shabbat, bendice a cada uno de mis amados. Habla a su mente y a su corazón, redargúyeles de pecado, justicia y juicio, y muéstrate, Mashiach, porque ese es el tiempo que nos llamas, que sea revelado tu reino, tu trono,
Ese es el tiempo que nos llamas para que sea revelado el Mashiach. Y seamos como la Keilah de Filadelfia, aquella que guardó tu palabra, esa agua, y la que no negó la fe, que no negó tu nombre, el Espíritu. Y así la puerta se nos será abierta. Y no nos pasará como las mujeres imprudentes, las novias que no tenían aceite, no tenían espíritu. Por eso no entraron. Hoy nos revelas a través de esta palabra que solo aquellos que tienen el espíritu, como las que tenían el aceite, es aquellas que tienen acceso a la puerta abierta, así como lo tuvo la Keilah de Filadelfia, porque tenía tu palabra y tu espíritu. Yeshua, ven, trae, Padre, un nacimiento de lo alto. Y de ahora en adelante ya no militemos en la carne, sino militemos en tu espíritu. A ti sea el honor y la gloria por siempre, Rey. Yo te alabo, yo te glorifico, Rey. Santo, santo. Acércame a ti, quiero escuchar tu corazón, es la mejor canción, la melodía de tu voz. Eres tú mi deseo, es tu voz mi anhelo, eres agua en el desierto, sacias mi sed con tu amor, me has atraído. En tu andar me siento vivo, y eres fuente de agua viva, sacias mi sed. Quiero escuchar tu voz y llévame cerca de ti, es el clamor de mi interior. Ven y acércame a ti, quiero escuchar tu corazón, es la mejor canción, la melodía de tu voz, acércame a ti, quiero escuchar tu corazón, es la mejor canción, la melodía
amado, con un corazón sincero. La palabra dice que nos presentemos. El mismo Melech David, el rey David dijo: crea en mí, oh Adonai Elohim, un espíritu recto y un corazón puro y sincero. Es necesario que Adonai crea en nosotros un espíritu recto y un corazón puro y sincero. Y hoy sé sincero con Adonai. Ruégale al Elohim de los espíritus que le dé de su espíritu en tu interior. Y amado, si usted lo cree con fe, dígalo ahí. Abba, repítalo. Abba, haznos nacer otra vez. Haznos nuevos por tu rúa. Despierta la sardis que duerme. Sana la Odisea orgullosa y afirma la Filadelfia fiel, si es que esto hay en mí. Haznos lámparas encendidas. Haznos esa novia preparada. Haznos oír tu voz y caminar contigo. Hoy respondemos a tu toque, a ese toque de shofar. Yeshua, entra a nuestro corazón, haz tu morada y llévanos a tu reino. Abba Adonai, que así sea. Llévanos a tu reino, porque ahora sí estamos dispuestos a escuchar la voz del shofar y ser nacidos de lo alto y ser fieles, oh Rey, como Filadelfia, como esta congregación que no negó tu nombre y fue fiel a tu palabra. Te lo pedimos, Adonai Elohim, en tu nombre, Yeshua. Créalo, amado, en emuná, ruegue y clame en este último tiempo por el Rúa, por el Espíritu, porque, amado, vendrá el día que nos será quitado. Apercíbete ahora que es tiempo. No endurezcamos nuestro corazón. Todavía hay tiempo. Deja la frialdad. Deja el ser tibio y toma la decisión. Deja de aparentar y fingir ser algo que no eres. Y toma la decisión. Porque si tienes el Espíritu y eres nacido de lo alto, veremos la gloria de Adonai en su reino y ese trono que revela Apocalipsis. En tu nombre, Yeshua, lo proclamamos y lo decimos, que así sea, Rey. Te buscaremos y seremos nacidos de lo alto, por tu gracia, por tu amor y tu misericordia. En tu nombre, Yeshua. En tu nombre, Mashiach. Amén, amén, amén.